Muchísimas gracias. Esperamos pronto con más noticias de invitados, pero yo me siento muy orgullosa de estar con estos dos escritores colombianos que hacen parte de nuestros, yo podría decir, líderes en cada una de sus funciones. La maestra Mari Grueso, como ya la han presentado, y el maestro Félix Domingo Cabezas, que hoy nos acompaña. ¿Ustedes nos escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar esta conversa, vamos a tejerla. Y maestra, voy a empezar con usted, porque difícilmente nosotros miramos hacia adentro. Mi abuela decía, el ojo no mira para adentro, pero hoy voy a ir con la primera pregunta y es, a viva voz, en la voz de ustedes, contémosle a la gente quién es cada uno de ustedes. ¿Quién es la maestra Mari Grueso? ¿Sí? La maestra Mari Grueso es una mujer negra del Pacífico colombiano. Maestra por vocación. Lo demás parte del hecho de ser maestra. Los demás adjetivos son para calificar la palabra maestra. Perfecto, entonces tenemos a la maestra Mari Grueso, docente de profesión. ¿Quién es Félix Domingo Cabezas? Pues muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por estar al lado de la madre de la poesía del Pacífico, yo le digo la emperatriz Mari Grueso Romero. Muchas gracias a la organización Petronio Álvarez y a ustedes que están presentes. Félix Domingo Cabezas Prado también es un maestro del Pacífico, nacido en Barbacoas, Pacífico colombiano, y dedicado a la lectura, a la escritura y a la investigación del Pacífico nuestro. Muchísimas gracias. Y adentrándonos aún más, ¿cuál es el trabajo que cada uno dedica para contar quiénes somos desde nuestras negritudes o prietitud, como lo queremos llamar? ¿A qué dedican su tiempo ustedes? Primero las damas. ¿Desde cuándo? Bueno, gracias por la pregunta. El tiempo lo dedicamos a escribir, pero sobre todo a investigar. Investigamos, miramos el entorno, las circunstancias que estamos viviendo en un momento determinado y escribimos para dejar un registro de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, porque desde la literatura, desde la poesía, también registramos la circunstancia. Lo que pasa es que la adornamos con metáforas y otros recursos estilísticos para que el golpe no sea tan fuerte, ¿no? Que queda más liviano, más agradable y no el puñetazo no caiga tan duro al cuerpo o al alma. Así es, maestra. Bueno, desde los 16 años comencé a escribir poemas. No sabía que era poeta. A esta fecha, de un poema que escribí en 1966 más o menos, a la actualidad, ya he escrito 2.700 poesías. 2.700 poesías. Eso es un récord. Y he publicado más o menos unas 2.500 por allí. Todavía tengo algunas sin publicar. Y cuando terminé la normal superior, hice un trabajo de investigación sobre barbacoas y a partir de ese trabajo he venido investigando, consultando, filmando,
registrando, como dice Mari, somos como los notarios del Pacífico, con la voz de la palabra en la poesía, pero también con la voz del trabajo en la investigación. Entonces, a partir de ese trabajo de normalista superior, a la fecha tengo 45 libros publicados y algunos sin publicar. Mari me decía, me falta escribir mi novela. Yo la estoy motivando para que escriba esa novela porque tiene que ser muy interesante. Pero yo tengo 2 novelas, 4 libros de cuentos, 23 libros de poesía, un relato de Benko Biojó y como 15 o 16 ensayos. Entonces, en eso dedico mi tiempo, a leer, a escribir, a investigar, a andar en los archivos, a sacar notas, a registrar y a dejar la memoria. Yo creo que mis ancestros tienen que estar orgullosos porque estoy cumpliendo la palabra, la sugerencia y la aspiración de ellos. Ambos maestros, ambos literatos, y a mí me gustaría que este público pudiera disfrutar de algún fragmento de poesía de cada uno de ustedes. Si lo tienen allí en la memoria, regalémosle al público para que sepan de qué estamos hablando en la composición de ustedes a nivel escrito. Ahí hay agua. Vamos a buscar, porque son muchos textos. Yo sí quiero comenzar. Claro que sí. Con un poema que le escribí a Mari Grueso. Le he escrito 2 y me dijo, este es el que más me gusta, pues entonces vamos a leérselo. Le robaría un verso de sus cachetes. Mari Grueso, árbol enraizado en las entrañas del monte y del manglar, palabra apacible, anidada en el árbol de la fraternidad, mirada de sol surtida de sortilegio, casa de la ternura, de los sueños cumplidos, música del aire, durmiente en nuestro adentro, miel de la ancestralidad, navegando en un barquito hacia el horizonte de la vida. Su voz resuena en el corazón de la niñez, del nosótricos, del mundo, con un verso contento, sonsacador de las melodías del elixir predilecto de la amistad sin límite. Abeja laboriosa de alas multicolores, tejidas con la inmensidad superlativa del amor, trenzada de identidad afrodiaspórica, derribadora de las murallas de la inequidad y discriminación racial. A Mari Grueso Romero le robaría un verso de sus cachetes mientras vuela la primera lluvia caminante sobre los techos de su alma. ¡Caramba! Por favor, un aplauso. Tremenda poesía y dedicación. Verso. Maestra. Vea. Se me adelantó Mari y me dice que mejor es un beso. Entonces Me encanta esa complicidad. Ese poema está en mi libro Piel Pacífico, más amor, más cariño. Bellísimo, Gracias. bellísimo, maestro Félix. Espectacular, muchas gracias, maestra. ¿Qué decir ante eso? No tengo palabra, simplemente lo escucho. Yo voy a empezar con un poema que me gusta mucho. Y me preguntan de dónde soy. Que de dónde soy, me preguntan muchas veces. Soy una mujer negra del Pacífico colombiano, donde muchos ríos descienden cantarinos, se anudan al mar con dulzura, a beber agua salobre de sus entrañas, donde los peces viajan insistente en mi memoria y los alcatraces pescan esperanzas, donde el viento se lleva el sonido del tambor y te
trae el olor de la marea lontananza, donde la lluvia toca tu ventana para despertarte, mientras arrulla las islas y las olas pesan la arena en la playa con lamento obstinado, donde el sol sonríe al viento mientras te pinta la piel de chocolate. Soy de ese mar donde los luceros navegan en Imbabura, cuando del cielo descienden sobre el agua. Y Dios viene de cuando en cuando a pasar vacaciones en sus playas. Bellísimo. Bravo, bravo. Maestra además declama con una fuerza Sí. increíble, ¿no? Podemos ver la pasión allí. Quiero además resaltar que la maestra Mari Grueso es la primera mujer afrodescendiente en hacer parte de la Academia de la Lengua Colombiana. ¿Sí? Este año tuvimos la noticia y para nosotras y nosotros que somos comunidad afro nos sentimos muy bien representados allí, representadas, ¿sí? Porque sabemos que nuestras formas, nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos, esas expresiones que tenemos en los territorios van a estar consideradas allí, ¿sí? Y eso es muy importante, que nos reconozcan, porque hablamos diferente, porque hacemos diferente y somos diferentes. Maestro Félix. Sí, yo estuve allá acompañándola en nombre de FUESPACOL, de la Fundación de Escritores Colombianos, y realmente muy fructífero para las letras del Pacífico, importante para nosotros como pueblo afrodescendiente, afrocolombiano, afropacífico, que Mari Grueso Romero nos esté representando en la Academia Nacional de la Lengua. Ojalá que no sea la única ni la primera, sino que ojalá con esta puerta que ella abre entren otros a formar parte de un lugar, por eso digo yo que es la derribadora de muros. Punta de lanza. Sí, es la punta de lanza, porque ella con su talento y su poesía y su actitud está abriendo puertas que estaban cerradas para nosotros. Muchas gracias, Mari. Gracias, maestra. Y yo quisiera también, Félix, que habláramos un poco de su obra y ya vamos con usted, maestra. Cuéntenos, el último libro, ¿sí? Que tengo por aquí el nombre porque es bastante largo y creo que es un importante trabajo de investigación. Tenemos ahí un retorno. El nombre del libro es Escritoras y Escritores del Paradisiaco Pacífico Oculto, inventario de 500 cultores del Pacífico colombiano. Así que yo espero que cuando salgamos de aquí nos interesemos por saber, además de estos dos representantes que tengo aquí, quiénes son esos otros y otras que están escribiendo, que están generando memoria de nuestro Pacífico y de nuestro contexto. Maestro, cuéntenos un poco de esta investigación. A ver, este libro lo comencé en el 2017 y lo publiqué en el 2022. Pues yo no digo voy a escribir, sino que escribo. Y realmente, desafortunadamente me cogió la pandemia porque el 20 fue de pandemia, pero alcancé a compilar más de 500, porque ahora que terminé el libro por todas partes me llegan informaciones de escritoras y escritoras que siguen publicando en el Pacífico. Pero la importancia de este libro es las temáticas que trabajan los escritores. Aquí hay poetas, narradores, novelistas, ensayistas, cantautores, cantautoras. Es decir, hay una gama de producción literaria en el Pacífico que es digna de conocer, pero que no nos conocen. Inclusive nosotros del Pacífico no nos conocemos ni sabemos quiénes escriben. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos nosotros como escritores es poder dejar este tipo de memoria, este legado
para que la gente nos conozca y sepan de las temáticas que se están abordando en el Pacífico. Al estudiar el libro me encontré con muchos datos. Primero, escritores que tienen hasta 60, 90 obras escritas. Escritoras y escritores que tienen 10, 12, 15 obras literarias inéditas y no la han publicado. Entonces, cuando conversé con algunos de ellos, le digo, ¿por qué no ha publicado? No, porque no tengo plata. Le he dicho, la plata está hecha y hay que ser autogestor de su propia obra. Pero tenemos casos muy importantes de sacar adelante. Encontré que la mayoría de los escritores son varones. Entonces me hice la pregunta, ¿y por qué los varones son los que más escriben y publican en el Pacífico? Y la respuesta fue, que pude encontrar, es que a la mujer se le prohibía publicar, escribir y hacer lo que hace María ahora, mostrarle al mundo que tienen talento, que tienen conocimiento, que tienen fuerza, que tienen todo. Entonces, esa limitante dio como origen que más varones pudieran tener la opción de publicar que mujeres. Lo tercero, las temáticas. Una temática casi que cruza el Pacífico de sur a norte y de norte a sur es la temática de la espiritualidad. Ese contacto del hombre, de la mujer, del niño, del adulto, del Pacífico con su ser superior, escrito, plasmado en estas obras literarias. Y hay unos libros que los voy a leer. ¿Con qué autores? Hay una autora que se llama Lucy Erney Canchimbo García, de Guapi, de Timbiquí, perdón, que inclusive grabó un CD de alabaos con Nidia Góngora, nuestra gran voz del Pacífico, que se va para Rusia, para Europa, tiene un tour de un mes para mostrar nuestra música del Pacífico. Entonces Lucy Canchimbo tiene un libro donde plasma todo, llamado Tradición Oral y Espiritual del Pacífico Sur. Interesante. Inclusive ese libro tiene un código QR que usted lo coloca en el celular y escucha los alabaos, los cantos, las músicas del Pacífico. Está interactivo. Está interactivo. Qué cosa tan hermosa, tan extraordinaria. Pero pues la gente no lo conoce. Hay otro libro interesante de Ana Gilma Ayala Santos, de Quito, que llama El alabao en el Chocó, un canto de liberación y esperanza. Y otro libro que tiene ella se llama Amuletos y Santos del Atrato, del río Atrato. Este libro de alabaos lo escribió con Cújar, un amigo también que es de Huespacol. Un libro interesante que se agotó rápido cuando lo sacó nuestro amigo Baudilio Revelo de Móstenes, llama Ritos de Orillas. Es un recorrido por toda esa espiritualidad, es eso que se vive en el mar, que se vive en la ribera de los ríos, esos cantos. Entonces, este otro libro que creo que me lo recuerdo tanto, que es de color azul. Yo tengo dos libros o tres, uno que llama Fiesta Patronal Virgen de Atocha, Los muertos cantan y bailan ritos fúnebres, y Oralitura del Pacífico de Biodiverso. También de una recopilación de mitos, cuentos, leyendas del Pacífico. Luis Francisco Caldas tiene unas canciones bellísimas de espiritualidad que se llama Soñar en Libertad. Esta canción de Soñar en Libertad la presentó en el Festival de Música de la canción Mensaje en Barbacoas y se ganó primer puesto. Y a raíz de eso él tiene una colección de
armonías celestes, unas músicas que lo transportan a uno, y poco conocido. Es el papá de Linda Caldas, pero es un músico, yo lo conocí porque fue mi estudiante en el Charco y tiene una cantidad de temas relacionados con la espiritualidad del Pacífico. Rogerio Velázquez tiene el libro Ritos de Muerte en el Alto y Bajo Chocó. Rogerio Velázquez lo conocí yo en 1964, pero yo no sabía el valor, la importancia de este hombre que fue un etnólogo, un antropólogo, el primer antropólogo del Pacífico que estudió en la Nacional y que realmente nos dejó un legado valiosísimo que ojalá se lo multiplique. Aquí está Rafael Perea Chalá, quien hizo un trabajo de la obra de él y la ha ido mostrando al mundo. Maestro. César Enrique Rivas, Sí. César Enrique Rivas tiene un trabajo de tradición oral del Chocó, mitos, supersticiones y agüeros. Entonces, ese tema de la espiritualidad está transversal en todo el Pacífico y en las poesías de Mari también hay espiritualidad. Maestra, cuéntenos esa poesía que usted genera con espiritualidades, pero también habla de niñez, pero también habla de los costumbrismos del Pacífico. Cuéntenos un poco más de su obra. Vamos a contarle a la gente cuántos libros tiene, dónde están, dónde los podemos conseguir. Ya también Félix, porque es muy importante que la gente sepa, porque aquí estamos escuchando que hay una cantidad de autores, que nos cuesta mucho publicar, pero sé que ambos han publicado. ¿Dónde están esas obras y cómo podemos acceder a ellas? Bueno, ahorita vi una serie de niñas allí, pero se fueron. Y es a quienes últimamente he dedicado mi tiempo. Desde mi visión de maestra, me di cuenta que no estábamos en los pénsulos educativos, los negros como tal. No, en los libros no aparecíamos a menos que fuera para mostrar la manera como habíamos llegado aquí a América. Y empecé a escribir entonces cuentos infantiles de niños negros, pero no solamente para niños negros, para que los niños negros se pudieran ver reflejados en los textos y los no negros también nos pudieran ver y leer. Entonces, ese ha sido pues como mi trabajo último, tratar de escribir literatura infantil para que ahora con eso de la etnoeducación puedan tener los profesores un punto de referencia, ¿no? Pueden tener un texto donde puedan tomar como evidencia de trabajo. Y entonces la literatura infantil para niños me ha abierto un espacio muy grande porque he capturado una serie de personajes que no estaban interesados tanto en la literatura. Bueno, y ahora tengo una serie de niños y niñas que son mis fans número 1. Entonces he escrito 8 libros publicados de literatura infantil. Solamente el último, que se llama Abuela se fue la luna, y está escrito, tomé como punto de donde se sucedieron los hechos en Tumaco, porque al ser una escritora del Pacífico, entonces tengo que tomar los diferentes departamentos, ¿no? Hacer cuentos de donde hablo de los diferentes departamentos. Entonces ahora mi literatura infantil es como lo más fuerte y hice incidencia en este país porque no la había. Totalmente. Entonces, al no haber literatura infantil ilustrada,
donde los niños negros fueran los protagonistas, eso me sacó pues del estadio. Entonces, mi primer libro, La muñeca negra, y entonces voy con ella. Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, pero a mí no me escuchó. Y cuando le dije a mi mamá, me dijo, pídesela duro a Dios, y me hinqué de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí de mañanita, antes de rayar el sol, para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba queriendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda Dios. Busca tu pedazo de trapo y hacé tu muñeca vos. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo. Qué bueno. Sí. Maestro Félix, gracias maestra. Sus obras, sus textos son maravillosos. Félix. Mire, allí está haciendo un reclamo indirecto a la igualdad, pero también está abordando la temática del racismo, de la discriminación. Estructural. Y entonces, sí, eso Y es de estructural. estructural y de la Claro. representación. Y en la representación, en la imagen, ¿no? Entonces, en el Pacífico nuestros poetas, nuestras escritoras, nuestros escritores están trabajando la temática del racismo estructural también. Y hay varios escritores que este tema, además de Mari, que este tema lo han venido trabajando desde antaño. Una de esas escritoras fue Teresa Martínez, la mamá de Jairo Varela. Fue una gran escritora que se rebeló contra los paradigmas. Inclusive fue la primera mujer del Pacífico que se alisó el cabello, no porque necesitaba alisarse el cabello porque tenía su cabello suelto, sino para llevar la contraria y para hacer ver que nosotros podemos ser lo que queremos ser. Entonces ella escribió una novela que se llama Mi Cristo Negro. Y esa novela, cuando usted la lee, pinta, dibuja, hace reclamo, protesta y sobre el racismo directo que se vivió en el Chocó, pero que también se vivió en todo el Pacífico. Es una novela de representación del Pacífico. Y Manuel Saturio Valencia, que es el personaje, también lo tomó Rogerio Velázquez, que se llama una novela La memoria del odio. Mire, Miguel A. Caicedo aborda también la temática del Pacífico y lo llama Manuel Saturio el hombre. Y Manuel Zapata Olivella, de allá del Caribe, es decir, al leer toda esta literatura, también vino y escribió sobre Manuel Saturio, le llama el fusilamiento del diablo. Pero ese término diablo, ¿no?, usado como un sarcasmo, como una protesta, como una voz que dice, aquí estamos nosotros. Entonces, esa temática, el racismo, viene trabajándose y Mari también la trabaja. Yo tengo algunas poesías que también apuntan a eso. Maestro, contémosle a la gente, Manuel Saturio Valencia fue el último fusilado en Colombia. Y por eso nuestros autores y autoras dedicaron una de sus obras a contar esa historia. Ese asesinato, porque realmente
A él le montaron una trampa para hacer ver que él había incendiado Quibdó, pero nunca incendió Quibdó. Los que lo incendiaron fueron otros, y además fue una cosa que no pasó de mucho, pero le montaron, es decir, le hicieron lo mismo que a Candelario Beso, ¿no? Candelario Beso se enamoró de una mujer blanca y Manuel Saturio cometió el error de enamorarse también de una blanca de Quibdó. Entonces, eso no le perdonaron nunca los familiares, le montaron un teatro y lo hicieron ver como el malo y lo condenaron, el último fusilado en Colombia, Manuel Saturio. Eso no hay que olvidar porque son temas que se pueden repetir y contamos la historia para que esos actos ignominiosos no se vuelvan a repetir. De acuerdo, maestro. ¿Qué otros temas encontramos en las obras de nuestros escritores y escritoras negras en el Pacífico? Bueno, Mari. Bueno, nosotros arrancamos siempre hablando de nuestra región, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras costumbres. De ahí que la gente del centro casi no nos leía porque nosotros hablábamos, era de nuestra circunstancia, nuestra región. Mostrábamos cosas que para ellos no eran importantes, como los alabados, esas costumbres, por ejemplo, la gastronomía, el espacio que tenemos, los 1.300 kilómetros que tenemos de extensión en el Pacífico, donde hay la vegetación, la cultura, la manera de supervivencia nuestra. Eso lo llamaban literatura, que era una literatura que estaba en la periferia. Entonces, lo que nosotros hablábamos, lo que nosotros escribíamos, a ellos no les llamaba la atención porque, entre otras cosas, eran los negros los que escribíamos y eran temas de negros y de lugares de donde están los negros. Hemos tratado entonces de romper esos paradigmas también, que nos lean desde lo que somos, porque a través de lo que nosotros escribimos, entonces nos pueden conocer mejor. No es el apartheid, sino que simplemente vamos a ver de qué se trata. Y pueden conocer al Pacífico y las costumbres nuestras a través de lo que nosotros escribimos. Entonces, estamos tratando, todos, sin excepción, de penetrar el núcleo de la literatura colombiana. Bueno, ya empezamos porque con el ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, pues ya entramos de una. Ya llegamos. Ya llegamos, ahora sí. Ahí estamos, maestra. Llegamos allá. Y entonces vamos a sostener todos ese espacio porque no es una... Yo llegué, pero es un trabajo que ha venido haciendo desde nuestros antepasados. Y todos los negros que estamos escribiendo hoy, también nos hemos agrupado para poder yo alcanzar ese espacio. Eso no es Mari Grueso sola. No, sabemos que es en comunidad, que es en red, que así apalancamos una cantidad de cosas. Yo le quiero preguntar al maestro Félix que nos cuente sobre precisamente la red de la que hace parte, ¿sí? Sí. De literatura y de escritores. A ver, pero retomando lo de Mari, es decir, el mensaje es a empoderarnos nosotros y contar nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones desde adentro, desde la casa, ¿no? Porque es que siempre a nosotros nos han escrito los otros y nos han escrito como ellos nos ven, pero ahora estamos haciendo nosotros la tarea desde adentro, desde la casa adentro. Entonces, por lo menos tenemos la Organización de Escritores del Pacífico Colombiano, FUESPACOL, que es una organización que surgió en el 2017 y que estamos haciéndonos visibles y estamos mostrando la problemática, la literatura nuestra. Entonces, hay otras organizaciones. En Quibdó, ahora que estuve el año pasado, invitado por el Banco de la República, hay una red de escritores del Chocó. Entonces, son como las dos organizaciones fuertes que hay en el Pacífico, FUESPACOL y la red de escritores del Chocó. Y usted me preguntaba, ¿qué temáticas más escriben nuestros escritores? La temática social. Hay una temática social que está vibrando también,
se habla sobre los asesinatos, las muertes que aparecen, los muertos que bajan por los ríos con letreros, no tocar, las prohibiciones que hacen las diferentes fuerzas de la violencia. Entonces, y hay también unos escritores como Pragmacio Ayala Hernández, grábense este nombre. Este escritor, este poeta, escribió un poema que llama Subir al cielo. Y ese poema, la curia, la iglesia, casi lo excomulgan a Pragmacio Ayala porque con ese poema dice unas cosas que pues le prohibieron hasta ingresar a los templos. Entonces, se está hablando sobre la parte social, inclusive hay unos escritos políticos de empoderamiento. La muñeca negra también tiene, además de racismo, algo social, de Mari. Soy la verdad, una canción de Eliana Sofía Angulo Valencia, una canción bellísima que la cantó inclusive con Nidia Góngora, la escuché. ¿Quiénes somos? Colombia pide la paz. Mire que de la poesía, desde los cantos, se está pidiendo la paz, se está pidiendo la unidad. De Ruelena Cabezas, la canción La Mina de Esteban Cabezas Rer, en donde a través de esa canción La Mina, Leonor González recorrió el mundo entero protestando, dando a conocer las ignominias que se cometieron los amos con los esclavizados. Pero esa canción, La Mina, surge de un acto de rebeldía en el lugar de Sanabria, donde 12 mineros se enterraron vivos antes que seguirle trabajando al patrón. Entonces, no es nomás la canción por la canción, sino lo que hay detrás de esas músicas, de esas melodías que se cantan aquí en el Petronio, ¿no? Y que el Petronio ha servido como ventana grande para mostrar las músicas, las culturas, las costumbres, los talentos del Pacífico. Hay una canción que la escuché ahora muy poco del grupo Bahía de Hugo Candelario, que estamos en mora de hacerle un homenaje a Candelario, el primer ganador del festival. Así es. Una riqueza para la humanidad. Y ahora con la CO16 cantaron esa canción, pero qué canción tan dulce, tan tierna, que conmueve el espíritu, pero entonces hay una cantidad de autores y autoras que inclusive participan en el Petronio, que están trabajando la temática social, la temática política, de empoderamiento de los pueblos del Pacífico. Miren, se nos está ya agotando el tiempo y estoy segura que cada uno de ustedes quisiera poder tener a estos dos maestros en una conversación un poco más extensa, pero yo quería cerrar este panel preguntándoles, o mejor dicho, no preguntándoles, sino ¿qué le podemos decir a esos nuevos escritores, a las gentes que están tanto en la academia como en los territorios? No solamente se escribe en la academia, se escribe en la casa, se crea en la cocina, se canta al niño, se arrulla, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podemos decir a toda esta gente que tiene ese talento para dejar en contexto a estas nuevas generaciones que le interesa retratar, dejar memoria a través del arte de la literatura? Ustedes dos como maestros, ¿cuál es ese consejo? Bueno, Ana Iris Castillo Estacio de Roberto Payán dice: vuelve campesino, un bunde para recordar y vive el grito por la paz. Yo creo que ella nos está diciendo, no hay que decir las cosas, sino que hacer. El que tiene el talento, póngalo en práctica. Mi lema, ¿cuál es? No es decir voy a escribir, sino comenzar a escribir. No es decir voy a investigar, sino comenzar a investigar. Comenzar a leer. Y leer mucho y comenzar a leernos a nosotros.
Para escribir este libro de escritoras y escritoras del Pacífico, del Pacífico colombiano, en el 2021 compré 27 libros de los escritores del Pacífico para leerlos, porque pues como uno escribe de los escritores si no los lee. Entonces, que valoren nuestra literatura, porque la literatura del Pacífico, la cocina del Pacífico, se van a empoderar y se van a tomar el mundo. Y así como lo está viendo Mari, rompiendo muros, Mari, hay que seguir rompiendo no solamente muros, sino columnas, para que más personas entren. Y los que tienen la vocación, nunca esperar que les van a dar, nunca esperar que otro les va a venir a publicar. No, cada uno hacerse, responsabilizarse, ser autogestionario de su propia sabiduría, porque es que en el Pacífico hay una sabiduría enorme y se ha perdido tanto que pues lo único que hemos podido recuperar es partecitas, ¿no? Que vamos haciéndolo, pero la tarea es esa, comenzar nosotros mismos por nuestra propia casa. No esperemos que los otros de fuera vayan a hacernos la tarea, porque nunca la van a hacer. No les interesa lo nuestro para muchos, aunque ahora con estas nuevas producciones se están interesando. Y aspiramos que esta literatura nuestra se empodere como se está empoderando la música y como se está empoderando la cocina. Algún día seremos poderosos en la literatura. Muchísimas gracias, maestro. Maestra, cerramos con usted el mensaje para los escritores y escritoras que están en el Pacífico o en diferentes ciudades con ese reto, ¿sí? Estas nuevas generaciones que están viéndolos a ustedes como referentes. ¿Qué les podemos decir para animarlos a seguir en esta línea? Lo que tienen que hacer es leer mucho. Hay que leer. Cuando ustedes leen, sienten la necesidad de también querer hacer y de cambiar el rol del texto que leen. Hay a veces que uno lee un texto y dice, yo no lo terminaría así. Yo lo terminaría de otra manera. Entonces ya viene su propia creatividad a formar parte de lo que usted está leyendo. Y siempre hay que leer a otros y a otras para uno sacar su propia línea de trabajo. Y por favor, sean creativos. Todos tenemos la cualidad, pero lo más importante aquí es tener fe en uno mismo. Tener fe que lo que uno hace está bien. Y bueno, hay que mostrarle a otra persona que tenga más conocimiento del tema para que lo mire y lo evalúe. Pero tenemos que tener mucha fe en lo que hacemos. La fe mueve montañas. A mí me tocó prestar a una entidad el dinero para publicar mi primer libro de literatura infantil. Porque las editoriales, yo me reuní con unas editoriales en Bogotá y me dijeron que ellos no publicaban textos de los negros porque los negros no leían. Entonces, ¿para qué iban a gastar un dinero publicando un libro que nadie lo iba a comprar? Tenía que empezar nosotros mismos por leernos. Así es que pues tenemos que leernos para que los demás puedan darse cuenta que nosotros sí tenemos de dónde y tenemos de qué. Y vamos a escribir cualquier tema, el que a ustedes se les ocurra. Pero tenemos que reflejar la realidad de lo que estamos viviendo, más la creatividad que ustedes le puedan poner. Muchísimas gracias. Claro, maestro. Adelante, ya vamos cerrando. A ver, un minutico. El compañero y amigo profesor Manuel Sevilla me acaba de entregar la segunda guía incompleta al Festival de Música Petronio Álvarez, que ustedes la pueden descargar del internet, que está gratis. Le han hecho una traducción en Estados Unidos, ya publicó
en Estados Unidos. Yo he publicado con estas 3 guías y un libro sobre el petróleo. Entonces, Manuel Sevilla, Félix Domingo Cabezas, Paola Andrea Cano Molina, Miguel Barona, fotógrafo, y Mateo Diuley, el traductor. Y el segundo minuto es: quiero hacer un reconocimiento a la literatura del Pacífico, a la revista Vanguardia, que se fundó en Guapi en 1938 y funcionó hasta 1942, donde publicaron 29 números, dirigida por Elcía Martán Góngora y Agustín Revelo de Guapi. Una revista que mostró la literatura del Pacífico al mundo y que realmente ha quedado en el anonimato. Y en este libro la dejo para que el mundo no se olvide de los creadores y de las creadoras del Pacífico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 2 maestros. Así cierra nuestro panel de literatura, sí, Petronio en Artes. Agradezco mucho la invitación del profesor Manuel Sevilla, que maneja la agenda académica. Muchísimas gracias a ustedes 2 maestros por ser nuestra guía, nuestra luz, nuestro faro, y por representarnos como lo hacen y por no desfallecer, porque siguen construyendo desde su línea artística. Así que la literatura para nosotros es muy importante. La invitación para ustedes a que por favor leamos nuestros autores del Pacífico colombiano, busquemos nuestra literatura. Si estamos interesados en estos temas, aquí están, y son muchísimos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.